Me llamo Daria Caldwell. Tengo 41 años, soy teniente recién retirada del Ejército de los Estados Unidos. 17 años de servicio. 4 despliegues. Pasé más tiempo en arena y silencio que alrededor de pasteles de cumpleaños o mesas de acción de gracias. Y, sin embargo, nada de eso me preparó para el momento en que pisé de nuevo el pavimento agrietado de mi ciudad natal por primera vez en 5 años. Solo para asistir al funeral de mi abuelo. Llevaba mi uniforme no porque quisiera llamar la atención, sino porque lo hubiera querido. El coronel James Caldwell no era solo mi abuelo. Era un marine de pies a cabeza. Cuando saludaba, la gente lo notaba. Cuando murió, la familia se quedó en silencio, pero no por dolor. Era otra cosa, una tensión, una preparación para lo que vendría después. El sol golpeaba las puertas metálicas de la funeraria, reflejando un brillo agudo mientras me acercaba. Mis botas, aún pulidas, resonaban suavemente sobre el concreto. Entonces lo escuché, la voz que me había estado burlando desde que tenía 10 años. Pues bien. Al fin llegó la soldado inútil. Julian, mi hermano mayor, estaba allí parado como si fuera dueño del lugar, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa aún más apretada. Su tono era casual, pero vi el destello de desprecio en sus ojos. Levantó su vaso de Borbón en un brindis fingido, como si yo fuera una criminal de guerra siendo exhibida para el juicio. No parpadeé. No hablé. Años en el servicio me enseñaron que el silencio, bien usado, puede cortar más profundo que las palabras. Se volvió hacia su círculo de admiradores, viejos compañeros de clase, colegas. Gente que no tenía idea de quién era realmente. Gente que nunca lo vio llamarme lata. De hojalata o caso perdido del ejército cada vez que entraba a una habitación. Dentro de la capilla, todo parecía estar como debía. Bancas pulidas, música suave de órgano, rosas blancas, una foto de mi abuelo en uniforme al lado del ataúd, apuesto, firme. El hombre a quien llamaba cada mes sin falta, que nunca me pidió que volviera a casa hasta la semana antes de morir. Al entrar en la capilla, algo cambió. No era solo el aire rancio, ni el silencio que me cegía. Eran las personas. A 3 filas delante, un hombre con traje negro miró por encima del hombro solo un segundo. Sus ojos no se detuvieron, pero su mano se movió hacia la oreja como quien ajusta un auricular oculto. Su postura era demasiado rígida. El leve bulto bajo la mengue de la chaqueta demasiado deliberado. Escaneé la sala. Otros 2 igual que él. Bien vestidos. Demasiado quietos, no eran dolientes. Eran observadores. Me senté en la última banca y apoyé mis manos enguantadas en mi regazo. Pero por dentro, mi estómago asintió. Algo estaba mal, muy mal. No había vuelto a casa para buscar problemas, pero el problema ya estaba allí y vigilaba a mi familia como un halcón. Comenzó el servicio. El pastor habló con suavidad, mencionando el historial de servicio de mi abuelo, su devoción al país y como siempre mantenía sus botas pulidas, incluso en la jubilación. Era verdad, el hombre nunca dejó que nada se oxidara, ni siquiera sus valores. Julian estaba sentado adelante, limpiándose una lágrima que no era real. Lo noté por cómo sus ojos permanecían secos y su mano se movía un segundo demasiado. Tarde mamá estaba a su lado, con el rostro enmascarado por el duelo, pero yo ya había visto esa expresión antes. No era luto, era negación. Mi esposo Kyle estaba junto a mí. Exmiembro de inteligencia del ejército, ahora en ciberseguridad, firme, sereno. Me incliné y susurré con voz baja. Tenemos que irnos ahora. Él me miró confundido, con los labios a punto de hablar, pero yo ya me estaba poniendo de pie. Agarré su brazo y nos guié por el pasillo, lentamente, en silencio, sin llamar la atención. Como una retirada. No un espectáculo. Llegamos al coche. Solo entonces exhalé. Mis manos temblaban justo lo suficiente para notarse. Kyle cerró la puerta del conductor y me miró. ¿Qué fue eso, Daria? Miré hacia adelante un instante antes de voltear hacia él. Las palabras salieron bajas, medidas. ¿De verdad no lo viste, verdad? Él frunció el ceño. ¿Qué? Metí la mano en el bolsillo del abrigo, saqué mi viejo dispositivo seguro, aún activo, aunque casi ilegal para usar en la vida civil. Vi a 3 hombres en esa capilla con armas ocultas. Uno de ellos estaba conectado. Los otros 2 mantenían las manos bajas, el lenguaje corporal tenso, y Julian, él sabía que estaban ahí. Él estaba actuando. La expresión de Kyle cambió de preocupación a cálculo. ¿Crees que está relacionado? Asentí una vez. No es solo un funeral. Es una tapadera. Él arrancó el motor. ¿A dónde vamos? Le di la respuesta que había ensayado desde el momento en que vi ese primer movimiento entre la multitud. A un lugar seguro. Luego haré la llamada. 10 minutos después. Estaba el teléfono. Tomó menos de 30 segundos. Sin nombres, solo el código.
Achille Caldwell, 17 Delta, Funeraria Borten Evanu. Sospecha de reactivación de la operación Peregrine. Respuesta inmediata requerida. No pidieron más. Nos quedamos en silencio, estacionados en un lote tranquilo, detrás de un daine cerrado, observando los minutos pasar. Entonces lo escuchamos. Las sirenas, 4 SUV negras, luces apagadas, acercamiento silencioso. En cuestión de momentos, rodearon la funeraria. Agentes vestidos de negro emergieron. FBI, equipo táctico, voces por radio. No necesité ver lo que sucedió después. Ya lo sabía. Estaban allí por Julian y yo fui quien los había llamado. 3 meses antes del funeral. Mi teléfono sonó en medio de una noche de viernes. Mi abuelo no acostumbraba llamar tarde, menos que algo estuviera mal. Acababa de regresar de una cita médica, un chequeo rutinario tras la jubilación, y todavía estaba sentada en mi auto en la entrada, viendo cómo la condensación resbalaba por el parabrisas. La pantalla mostraba a James Caldwell. Contesté rápido, preparándome. Abuelo. Hubo una pausa, como si verificara que la línea estuviera segura o tal vez que realmente estuviera listo para hablar. Entonces su voz llegó, no con pánico, sino con cautela. Baja, Daria, hay algo que necesitas saber. Es sobre Julian. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasa con él? Él no es quien crees, suspiré, apoyando la cabeza contra el volante. No era la primera vez que mi abuelo expresaba preocupaciones sobre Julian. Él y mi hermano estaban enfrentados desde hace años, principalmente por dinero, a veces por política, pero muchas veces por valores. Aún así, siempre parecía una típica brecha generacional. Hasta ahora. Abuelo, ¿pidió dinero prestado otra vez? Pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. Algo está pasando. Algo se está reactivando. Su voz vaciló, no por inseguridad, sino porque escogía cuidadosamente sus palabras. ¿Recuerdas la operación Peregrine? Me enderecé apenas. Eso es cosa de la Guerra Fría. Dijiste que se cerró, antes de que yo siquiera entrara a la secundaria. Así fue, o al menos eso se suponía. Otra larga pausa, luego lentamente. Se están reuniendo de nuevo, en silencio, sin ser detectados. Borten. Hace 2 semanas. Parpadeé. ¿Borten? Esa es nuestra iglesia familiar. Pensé que ese lugar no había recibido nada desde entonces. Exacto. La línea tuvo un poco de estática. Pude oír que se movía en su silla. Daria, si algo me pasa. No digas eso. Sabrás dónde buscar. No elaboró más. No era necesario. La familia Caldwell no solo era militar. Éramos inteligencia, legados discretos. Servicio oculto. Mi abuelo había entrenado agentes antes de que la mayoría supiera que existían las agencias del alfabeto. ¿Estás en peligro?, pregunté, con cautela. Una pequeña risa escapó de él, pero sonó hueca. A mi edad, todo es peligroso. Pero sí, si Julian está involucrado, esto es más grande que el rencor, más grande que el dinero. Dejó de hablar por mucho rato. Pensé que la llamada se había cortado. Pero luego añadió, hay archivos en el taller, pero hice copias, de seguridad por si acaso. Miré hacia la oscuridad. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque eres la única en quien confío. No supe qué decir. No había estado en casa en años, apenas había visitado. No porque no me importara, sino porque el peso de todo allá atrás nunca se levantó. Sigues siendo la única que escucha antes de reaccionar, continuó. Por eso fuiste una buena soldado. Por eso serás una mejor testigo. Me quedé, en silencio, abrumada por la magnitud de sus palabras. ¿Debo regresar a casa?, pregunté finalmente. No. Todavía no. No es seguro. Esa palabra me heló. Seguro. Él nunca la usaba a la ligera. Solo prométeme algo, dijo. Cualquier cosa. Si llega la señal, si algo extraño pasa, no lo enfrentes de frente. Observa, espera y luego actúa. Asentí. Aunque él no podía verme. Lo haré. Dudó una vez más y ofreció una frase de cierre en voz baja que no entendí en ese momento. Hay más honor en saber cuándo observar que en saber cuándo atacar. Colgó. Al día siguiente, se lo conté a Kyle. Dijo que sonaba a paranoia. Tal vez incluso a signos tempranos de demencia. Yo también lo consideré. Mi abuelo tenía casi 90 años. Pero su voz esa noche no sonaba confundida. Era calculada, enfocada. Un susurro tras líneas enemigas, no un divagar desde un sillón mecedor. Y apenas una semana después, recibí la llamada de que había muerto en paz mientras dormía. No pidieron autopsia. Eso ya levantó sospechas. Había estado activo, lúcido, aún trabajando en reparaciones en su casa, y sin embargo no hubo señales de advertencia. Ninguna enfermedad. Ningún adiós. Pedí el informe médico.
No había nada sospechoso en los papeles, solo causas naturales. Insuficiencia cardíaca, pero él siempre pasaba sus exámenes médicos, nunca fumó, solo tomaba café negro con leche de avena. Y en nuestra última llamada, planeaba cambiar el techo. No cuadraba. Aún así, lo guardé para mí. Quizá no quería creerlo. Quizá pensé que el dolor nublaba mi juicio. Así que enterré el recuerdo de esa llamada. Lo reprimí hasta el día del funeral cuando entré a esa capilla y vi a 3 hombres que no encajaban. Y entonces recordé cada palabra que había dicho. Si algo me pasa, sabrás dónde buscar. 3 días antes del funeral, aterricé en Georgia. El aire estaba húmedo, el cielo gris opaco, como conteniendo la respiración. El trayecto del aeropuerto a la casa de mi madre fue corto. Pero el silencio en el auto con Kai se sintió más largo de lo necesario. Él no preguntó por qué apretaba las placas de identificación de mi abuelo en el bolsillo. No hacía falta. Llegamos a la entrada, poco después de las 2 de la tarde. El césped delantero no se había cortado en semanas. A mi abuelo le habría disgustado eso. Solía recortar cada borde con precisión militar, incluso tras jubilarse. Ahora, el lugar parecía esperar ser olvidado. Mamá abrió la puerta antes de que tocáramos. No me abrazó. No sonrió. Solo dijo, te quedas en tu antigua habitación. No dejes platos en el fregadero, siempre eras y con ella. Práctica hasta lo extremo, emocionalmente opcional. Julien no estaba en casa. O eso me dijeron. Se ha estado encargando de los arreglos, dijo mamá mientras tomaba una taza de café instantáneo que sabía a cartón. Está ocupado. No discutí, pero conocí a Julien. Si no estaba aquí para jactarse, era porque no quería verme hasta tener la ventaja. O porque ocultaba algo. Esa noche, mientras Kyle ayudaba a ordenar cajas en la sala, yo salí por detrás. El pequeño garaje, detrás de la casa, había sido el santuario de mi abuelo. Allí trabajaba en todo. Radios viejos, baúles militares, mapas de 100 lugares que apenas podía pronunciar. La puerta estaba cerrada, pero él siempre guardaba la llave de repuesto detrás de un ladrillo falso junto a la ventana. Cejía ahí. Dentro, todo olía igual. Papel viejo, aceite de motor, polvo y cedro. Pero algo estaba fuera de lugar. Un montón de cajones junto a la pared estaba medio abierto. Como si alguien tuviera prisa. El tablero donde mi abuelo colgaba sus herramientas tenía contornos vacíos. 3 ACATs faltaban. Un cortacables también. En la esquina había una caja fuerte para armas, disfrazada como un baúl de herramientas. Lo había visto usar una vez cuando tenía 17 años. Me hizo dar la vuelta cuando ingresó el código, pero lo que no sabía entonces era que había memorizado el patrón sonoro del teclado. 4 tonos 2 veces. Luego silencio. Tecleé el código. La caja fuerte hizo clic al abrirse, pero no era lo que esperaba. Ni siquiera se acercaba. Dentro, no había armas, solo carpetas. Docenas de ellas. Registros militares antiguos, copias de misiones desclasificadas, algunas en mejor estado que otras. Saqué una con la etiqueta Malta OPS, 1979. Papel amarillento, tinta algo desvanecida. Alcé la mano por otra, pero entonces la vi. Una carpeta manila con la esquina rota, metida al revés. Como si alguien la hubiera empujado a último momento. En el frente, escrito con tinta azul, estaban las palabras Proyecto Paragon. 1987. Súmelo la sangre. Ese nombre otra vez. El mismo que mi abuelo me había susurrado por teléfono. La misma operación que dijo que se estaba reactivando. Abrí la carpeta con cuidado, esperando encontrar diagramas clasificados, mapas. Tal vez notas encriptadas. Pero todo lo que hallé fueron fotocopias. Docenas de páginas todas marcadas como copias. Sin sellos oficiales, sin firmas, sin cadena de custodia. Alguien había reemplazado los originales. Y de forma descuidada. Una página estaba desalineada. Parte del texto cortado. Otra página estaba al revés. Mi abuelo nunca habría permitido eso. Registré el resto de la caja fuerte. Nada, los originales habían desaparecido. Me senté en mis talones, mirando la carpeta, tratando de entender lo que acababa de encontrar. ¿Era esto a lo que se refería? ¿Era esta la copia de seguridad de la que me advirtió? ¿O lo que quedaba de ella? Alguien había estado aquí antes que yo. Cerré la caja fuerte y me puse de pie. Fue entonces cuando noté las leves marcas de roce cerca del banco de trabajo. Huellas de botas, no de mi abuelo. Alguien más había estado adentro recientemente. Tomé una foto de la carpeta. La guardé en mi mochila y salí del garaje tan silenciosamente como entré. De regreso en la casa, mi madre dormía en su reclinable. Kyle se había quedado dormido en el sofá. Me quedé ahí un momento, mirando a mi alrededor. Todo parecía normal, tranquilo, doméstico. Pero yo sabía algo que ninguno de ellos sabía. Alguien había estado buscando lo que mi abuelo escondió.
y yo acababa de encontrar el hueco que dejaron atrás. Más tarde esa noche, abrí mi portátil. Entré a una nube encriptada antigua que no tocaba desde el despliegue y subí cada imagen de ese archivo por si acaso. Porque si el proyecto Paragon realmente estaba siendo resucitado, entonces el funeral no sería lo único que intentarían enterrar. A última hora de la tarde, la capilla se había vaciado. Pero la casa se iba llenando. La casa Coldwell siempre se sentía más pequeña cuando llegaban personas fingiendo interés. Rostros que no veía desde hacía años se reunían en la sala y la cocina. Vecinos, señoras de la iglesia. Gente que no recordaba si mi abuelo sirvió en la Marina o en los Marines, pero Julien era el centro de atención como un maldito político. Vestía de negro como si fuera un disfraz. El Rolex en su muñeca captaba la luz con cada gesto exagerado. En una mano sostenía un vaso de whisky, el favorito de mi abuelo. Con la otra servía a quien estuviera al alcance. Sonriendo como si fuera una fiesta de lanzamiento en lugar de un funeral. ¿Sabes?, dijo en voz alta, levantando su vaso, nunca olvidaré la historia que el abuelo me contó sobre su tiempo en Panamá. La jungla, la humedad. Ese teniente que no pudo soportar el estofado de cabra. Eso sí fue combate, verdadera valentía. Me quedé paralizada, la columna rígida. Panamá. Mis ojos recorrieron la sala. Nadie más reaccionó. La mayoría sentía cortésmente. Quizás se reían. Alguien murmuró, clásico Jim. ¿Cómo? Si esa historia se hubiera contado 100 veces. Pero no era así. Porque nunca se había contado. Mi abuelo nunca habló de Panamá. No con nadie más que conmigo, y mucho menos del estofado de cabra. Eso no era un chiste. Era una referencia codificada, una que usó solo una vez durante esa llamada final, una frase ligada a la operación Paragon. Estofado de cabra, dijo, era como detectábamos a los infiltrados. Si lo mencionaban, sabíamos que habían leído los archivos equivocados. Me acerqué, quedándome cerca del borde de la sala. Julien me vio pero no titubeó. Continuó, la misión que realizaron. Paragon. Oh, hombre, el abuelo dijo que fue la razón por la que los soviéticos se retiraron del Caribe. Alguien silbó bajito. Paragon, eso fue Guerra Fría, ¿no? Julien se rió. No oficialmente. Claro, no lo encontrarás en ningún archivo. Pero sí, confío en mí con eso. Eso fue mentira. Todo, cada palabra. Lo miré sin parpadear. No solo repetía viejos mitos familiares. Estaba probando, enviando señales usando referencias clasificadas. Historias que el abuelo protegía deliberadamente. Veía quién reaccionaría, quién podría saber lo que había tomado. Era torpe, involuntario. Una mujer a su lado, curvilínea, de cabello oscuro, vagamente familiar. Se rió y tocó su brazo. Siempre haces que todo suene como una película, dijo. Julien se volvió hacia ella, con voz más suave, casi arrogante. La verdad es más extraña que la ficción cuando creces en la familia correcta. Di un paso atrás. Apreté los dedos. Kyle me encontró en el pasillo con 2 vasos de agua. Pareces a punto de noquearlo. Deberían, murmuré, está citando archivos que nunca leyó. Kyle me entregó un vaso. ¿Seguro que no los vio antes de que llegaras? Negué con la cabeza. Aunque los encontró. No sabría qué significan esas referencias a menos que alguien se las explicara. Eso significa que hay alguien más involucrado. Kyle frunció el ceño. ¿Crees que te está provocando?, preguntó. Asentí. ¿Y otros? ¿Todo ese asunto del estofado de cabra? Es un código. El abuelo lo armó. Julien es lo suficientemente estúpido para repetirlo, lo suficientemente inteligente para saber que es una provocación. Vi a Julien levantar su vaso otra vez. Por James Caldwell, un verdadero americano. Un hombre que guardó secretos y construyó un legado. Sentí Billy subir por mi garganta. No brindaba por mi abuelo. Estaba reclamando un territorio. La mujer a su lado le pasó otra carpeta. Nadie pareció notarlo y alcancé a ver la etiqueta, títulos de propiedad, Hacienda Caldwell. Julien no perdió el paso. Solo la guardó bajo el brazo y siguió sonriendo. Fue entonces cuando supe que no estaba solo presumiendo, estaba llevando a cabo una transferencia, un cambio de poder, un mensaje para quienes observaban, esos hombres del funeral, probablemente aún cerca, de que él estaba al mando ahora que tenía el legado, las llaves, el conocimiento. Pero no lo hizo porque yo había tomado el verdadero archivo Paragon, y lo que él no sabía era que yo ya lo había trasladado fuera del estado. Lo había encriptado 3 veces y había enterrado el original en un clúster de servidores con supervisión federal. No tenía idea del tipo de guerra que acababa de declarar, pero pronto lo sabría. Observé a Julien detenidamente desde la puerta de la cocina. Estaba junto a la chimenea con un vaso de brandy en la mano, dominando la habitación como un político que acaba de sobrevivir a un escándalo.
Sus palabras eran suaves, animadas. Su postura casual, pero fue su mano la que lo delató. Su dedo índice temblaba apenas. Quizá nadie más lo notaría, pero yo sí porque lo había visto antes en Afganistán, en Irak, en Berlín. Botas nuevas en su primer patrullaje. Veteranos sentados en silencio antes de una misión que sabían podía salir mal. Ese tipo de temblor no viene del dolor ni del frío. Viene del miedo. Pero Julian nunca había puesto un pie en un campo de batalla. Ni siquiera en el campo de entrenamiento. Había reprobado ROC en la universidad y lo llamó un acto de rebeldía. Entonces, ¿a qué demonios tenía miedo? Me giré hacia Kyle, que observaba la sala a mi lado. Su expresión era inescrutable, pero pude notar que procesaba. Conectando puntos. Me incliné. ¿Recuerdas la última vez que nos llamó el abuelo? Susurré. La videollamada un par de semanas antes. Kyle frunció el ceño. Sí, estaba en el garaje. Dijo que iba a arreglar la antena él mismo. ¿Algo te pareció extraño en esa llamada? Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. No sé, parecía cansado. Se veía más delgado, pero su voz. Pregunté. Sus ojos. Kyle exhaló lentamente. Ahora, ¿qué lo mencionas? Sí, hubo un momento en que te levantaste a buscar algo, y él se quedó en silencio. Simplemente miró fijamente a la cámara. Mi corazón se aceleró. Exacto. No parpadeó durante 10 segundos completos. Solo nos miró a nosotros. Pensé que la pantalla se había congelado. No fue así, dije. Nos estaba observando a nosotros, no a la pantalla, a nosotros. Estuvimos ahí rodeados de charla ligera. Risas y el tintinear de vasos. Sin embargo, todo lo que pude oír fue el silencio de ese momento. La mirada del abuelo, durante esa llamada, no había sido vacía ni cansada. Había sido deliberada, intensa, y ahora, de pie en medio de la habitación, mi hermano jugueteaba nervioso como alguien esperando un veredicto. Julian tomó otro sorbo, la mano temblando levemente. Y dejó el vaso sobre la mesa demasiado rápido. El borde chocó contra la superficie. La mujer a su lado, la misma de antes, sonrió y apoyó su mano en su antebrazo para estabilizarlo. Kyle siguió mi mirada. ¿Crees que tiene miedo de ser descubierto? Asentí. No tiene el control. No completamente. Está tratando de actuar como si lo tuviera. Pero ese temblor. Es instinto. Es alguien que sabe que lo están observando. Kyle frunció el ceño. El FBI, tal vez susurré, o alguien más. Si el abuelo tenía razón sobre el proyecto Peregrine, Julian podría estar tratando con personas mucho más allá de nuestras agencias habituales. Un recuerdo me tironeó. Algo que el abuelo dijo durante un informe de entrenamiento hace años. Hay puertas, Daria, a las que no llamas a menos que estés lista para que te arrastren adentro. Esa expresión en su rostro durante la videollamada no era resignación. Era advertencia. Él sabía. Sabía que alguien había encontrado algo. ¿Y si Julian había tocado esos archivos? Si se había acercado a las personas equivocadas pensando que podía vender, intercambiar o aprovechar eso. Miré a mi hermano mientras levantaba su vaso otra vez. Esta vez, por una historia sobre cómo el abuelo escapó una vez de un control en La Habana usando solo una sonrisa y un cigarro. Otra invención. Pero su voz se quebró levemente al final de la frase, apenas perceptible. Justo en ese momento lo entendí. No estaba borracho. Se estaba desmoronando. Me volví hacia Kyle. No solo tiene miedo, está cayendo en espiral. La mandíbula de Kyle se tensó. Entonces, ¿qué hacemos? Miré al otro lado de la sala. Más allá de los invitados, más allá de las decoraciones y el falso patriotismo colgado en la pared como adorno, me enfoqué en el hombre que pretendía cargar con el legado del abuelo, cuyo dedo no podía dejar de temblar. Esperamos, dije, y observamos. Kyle asintió una vez. Luego añadí casi en un susurro. Y cuando llegue el momento adecuado, haré la siguiente llamada. Era a finales de primavera la última vez que vi al abuelo en persona. Acababa de terminar una rotación de 6 meses ayudando con la reintegración de veteranos en Colorado y pasé por Georgia sin avisar. Él estaba en el patio trasero, lijando un viejo banco de cedro como si fuera un ritual sagrado. Cuando me vio, no sonrió. No de inmediato, solo asintió. Sigue sabiendo presentarte sin avisar, gruñó. Aunque sus ojos se suavizaron. Supongo que es de sangre, dije. No preguntó por qué había venido. Nunca lo hacía. No hablamos mucho ese día. No hacía falta. Nos sentamos en silencio casi una hora, escuchando los cicatus, dejando que el viento moviera los árboles por nosotros. Cuando me levanté para irme, él entró sin decir palabra y regresó con algo apretado en la mano. Un llavero, 6 llaves, todas de latón opaco, cada una limada en ángulos diferentes, bordes gastados como si hubieran sido probadas repetidamente. No dijo nada, solo las presionó en mi palma. Levanté una ceja. ¿Qué es esto? Aún sin respuesta.
Simplemente me miró y luego bajó la vista hacia mi uniforme. Guardé el llavero en el bolsillo interior de mi chaqueta de servicio y le di un saludo firme, casi en broma. Él no lo devolvió, pero sí sonrió, una sonrisa pequeña, como si supiera que esa sería la última vez que estaríamos juntos en el mismo pedazo de tierra. Eso fue hace 9 meses. No había pensado en esas llaves durante meses, hasta ese momento. De pie de nuevo en su habitación, después del funeral, rodeada de recuerdos embalados en cartón, la chaqueta del uniforme colgaba en mi closet en la casa de mamá. La saqué y busqué en el forro. Allí estaba. El mismo llavero de latón. Las mismas 6 llaves, y ahora finalmente sabía qué hacer con ellas. Su habitación no había cambiado en décadas. La misma foto de piloto de la Segunda Guerra Mundial colgaba sobre su cama. Su padre. La estantería aún contenía el arte de la guerra, con márgenes gastados y anotaciones en tinta roja. Saqué los cajones del escritorio uno por uno, probando cada llave. Escuchando los clics, 5 llaves no encajaban en nada. La sexta encajó como si hubiera vivido allí. La cerradura estaba oculta, bajo el cajón inferior, enterrada bajo un panel falso, el tipo de detalle que solo alguien entrenado en inteligencia pensaría en revisar. Requirió presión en el ángulo exacto antes de que el mecanismo se diera con un suave pop. El compartimento oculto no era grande, apenas lo suficiente para una carpeta. Uno sobre sí un viejo zip drive. Dentro, encontré un documento escaneado, desvanecido, fechado en una base militar que no reconocí. En la parte superior decía, Proyecto Peregrine, archivo de contacto activo, revisado, John, 199. Se me revolvió el estómago. Debajo había una lista, unos 20 nombres, algunos con niveles de autorización. Otros con nombres en clave de misiones. La mayoría estaban tachados con bolígrafo. Leí cada entrada una por una. Algunos me eran familiares, exoficiales, analistas. Un par de activos de inteligencia extranjera que recordaba de las historias del abuelo, pero 2 nombres cerca del final estaban sin marcar. Uno era Lejabal. El otro decía Julian Caldwell. Soporte nivel 3, no confirmado. Me paralicé. Soporte, nivel 3. Eso no implicaba liderazgo. Implicaba acceso, asistencia, facilitación. En una operación encubierta, el soporte manejaba a menudo la logística no oficial, comunicaciones, transporte y, en algunos casos, lavado de datos o recursos. Era el nivel donde residía la negación plausible. El nombre de Julian no era solo una coincidencia. Estaba en la lista. Junto a su nombre, en la letra del abuelo, había una nota, abordado en 2006. Posible filtración 2021. Monitorear. Eso era lo que el abuelo había estado haciendo todos estos años. Vigilando a Julian, sin confrontarlo. Esperando. Había más. Un sobre Manila contenía una lista impresa titulada Contactos de apretón de manos. Era una red de informantes y enlaces dormidos de la era de la Guerra Fría. La mayoría de los nombres ya estaban muertos, pero algunas direcciones tenían códigos postales de Georgia, y escondida detrás de todo, envuelta en cinta eléctrica negra, había una sola nota, con la letra del abuelo. Si encuentras esto, sabe que estás cerca. No te detengas. No confíes en la policía local. Usa el nombre clave, Black Badge. Di un paso atrás. Sintiendo como mis pulmones se contraían. El abuelo ya no confiaba en el sistema. Ni en el ejército, ni en la VA, ni siquiera en el FBI directamente. Había construido su propio canal alternativo. Sabiendo que esto podría pasar, sabiendo que yo podría ser quien terminara lo que él empezó. Sostuve las llaves en mi mano otra vez, sintiendo el frío peso del latón y la memoria. Esto no era solo cuestión de legado. Se trataba de infiltración, traición, familia. Y el hombre que estaba en nuestra sala bebiendo brandy y contando historias de guerra que nunca se había ganado. Había sido etiquetado una vez como posible riesgo por un coronel marine condecorado, mi hermano, con quien compartí la infancia, y que acababa de convertirse en el centro de algo mortal. No lloré. No entré en pánico. Cerré el cajón y comencé a trazar un plan. Salí de la casa por la parte trasera, evitando las miradas de primos lejanos y viejos amigos de la familia. El aire se había vuelto cortante. El cielo gris opaco. La humedad de Georgia había dado paso finalmente al frío que hace visible tu aliento y agudiza cada decisión. Kyle ya estaba junto al coche, apoyado en la puerta del pasajero con una mirada que decía que sabía lo que estaba por hacer. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. No respondí. Abrí la puerta del conductor. Me senté y metí la mano en la guantera donde guardaba el teléfono satelital de emergencia. No era una línea común. Era un enlace satelital seguro, codificado punto a punto. Redes de consumidor no rastreables emitidas cuando consulté en un caso cibernético multiagencial hace 3 años.
Solo debía usarse en caso de amenaza directa a la seguridad nacional. Nunca lo había tocado, pero ahora lo encendí. La pantalla de inicio parpadeó 2 veces y pidió la verificación Maltin código. Tecleé mi antigua autorización. La Tordaria Caldwell, confirmando código de acceso 17 Delta. La encriptación tomó unos segundos y se abrió un canal en vivo. Una voz femenina respondió, calmada, precisa, entrenada. FBI recepción crítica, línea segura, identifíquese y proceda. Respiré hondo, sentí mi columna erguirse como en formación. Soy la teniente Daria Caldwell, Fuerza Aérea de IIU, asesora de seguridad retirada. IT 4371 Baker. Pausa. Activo código 17 Delta. Confirmo evidencia visual y documental de reactivación de estructura de inteligencia de Guerra Fría. Operación Peregrine, repito, Peregrine está activa. La línea crujió un segundo, luego silencio. La voz volvió, ahora más alerta. Código 17 Delta reconocido. ¿Tiene el material original a mano? Sí. Recuperé documentos encriptados de un coronel marine fallecido, James Caldwell, que referencian informantes activos y canales comprometidos. Tengo razones para creer que la red está siendo manipulada por un activo civil incrustado en su familia. Hubo otra pausa, luego escritura. ¿Cree que este activo sabe que usted tiene conocimiento? Sí, dije en voz baja, él sabe y está nervioso. ¿Cuál es el nombre del activo? Julian Caldwell, mi hermano. Decirlo en voz alta se sintió como tragar vidrio roto. Entendido, dijo ella, ¿está en un lugar seguro? No todavía. Estoy en la recepción del funeral. Alta presencia civil. Policía local insuficiente. No confío en ellos. ¿Solicita asistencia táctica o forense? Dude apenas un instante. ¿Táctica? Sí, tengo razón. No actúa solo. Hay al menos 3 individuos desconocidos en este evento que se mueven como exoperadores, vigilando salidas, comunicándose discretamente. ¿Entendido? Proporciónenos una ventana de 10 minutos. Geolocalización iniciada. No involucrarse. ¿Puede asegurar los documentos fuera del sitio? Ya tengo un archivo señuelo en el lugar. Los originales están fuera del sitio, encriptados. Acceso con doble llave. Una pausa más larga ahora. Teniente Caldwell, con base en su autorización historial. Está autorizada para observación continua, bajo protocolo Sombra 6. No escale la situación. Confirmaremos agentes entrantes bajo nombre clave Black Badge. Me congelé. Black Badge. La frase del abuelo. Sabían que no era solo la reactivación de un caso antiguo. También habían estado vigilando, esperando. Mi abuelo debió haber marcado algo años atrás, quizá por una puerta trasera, y lo habían mantenido informado por canales profundos. Miré el volante. Mi pulso se desaceleró. Copiado, dije, ventana de 10 minutos. Confirmado. Finalizar llamada en 5 segundos. Mantener perímetro. Lo encontraremos. La línea se cortó. Me quedé sentada en el coche por unos largos momentos, dejando que el silencio me envolviera como una segunda piel. Cal golpeó suavemente la ventana, luego abrió la puerta. Bueno, preguntó. ¿Están viniendo? Dije, mirando al frente. Asintió. ¿Y ahora qué? Finalmente lo miré. Con ojos claros. Ahora dejamos que el funeral termine. Dejamos que Julian crea que es uno. Entonces Kyle preguntó. Apreté con fuerza el teléfono satelital. Luego dejamos que el fantasma hable. 10 minutos parecieron una hora. Kyle y yo estábamos sentados en el coche estacionado, justo frente a la entrada principal de la funeraria. Mantenía el teléfono satelital en mi regazo. Mis dedos lo tocaban suavemente como si aún pudiera estar escuchando. Mis ojos no se apartaban de la puerta. Entonces los vi. Una SUV negra se acercó sin sirenas, sin luces, sin ruido, elegante, emitida por el gobierno, blindadas sin parecerlo. 4 agentes bajaron, vestidos con trajes y chalecos antibalas apenas visibles debajo. 2 de ellos se dirigieron a la entrada lateral. Uno llevaba un maletín negro delgado. El cuarto sacó una placa y la prendió en el pecho. Agente federal. Fuerza especial del DOJ. Sin vacilar. Se movían como personas que habían ensayado esto 100 veces. Desde donde estaba tenía una vista perfecta de los paneles de vidrio frontales. Adentro, la sala aún estaba llena de conversaciones bajas y sonrisas falsas. Julian estaba junto al retrato enmarcado del abuelo, sosteniendo un vaso de whisky y sonriendo a algún primo segundo que no reconocí. No necesitaba ver adentro para saber qué pasaría, pero Kyle sí. Se volvió hacia mí, con los dedos agarrando el volante, aunque no conducía. Darian dijo con cuidado, ¿estás absolutamente segura de lo que viste? ¿De lo que es esto? No me giré todavía. Mis ojos seguían en la SUV, en el agente entrando por la puerta principal. Uno de ellos tocó su auricular, coordinando. Finalmente, miré a Kyle.
No solo estoy segura, dije, lo he vivido. No habló. Así que continué. 17 años, observando cómo las redes se esconden a plena vista. Viendo cómo la gente disfraza secretos como favores inofensivos. He visto qué pasa cuando hombres como Julien obtienen información suficiente para ser peligrosos, pero sin disciplina para entender lo que significa. La mandíbula de Kyle se tensó. Sus ojos oscurecidos por la preocupación. ¿Y si te equivocas? Preferiría equivocarme y estar viva, dije con firmeza, que callada y arrepentida. Exhaló a través de las puertas de vidrio. El primer agente llegó al podio, donde Julien había dado su pequeño discurso antes. No hubo escena, ni gritos. Solo una discusión calmada, del tipo que hace que la gente se paralice porque no entiende qué pasa, pero sabe que es grave. Vi a Julien tensarse. Intentó mantener la compostura, sonriendo débilmente, mientras señalaba la mesa del libro de visitas, pero luego llevó la mano al bolsillo. Conocía ese movimiento. No para sacar un arma, sino para destruir algo. No, lo hagas, Julien, susurré. Uno de los agentes se acercó y vi otro gesto del hombre, cerca de la salida lateral. En menos de 5 segundos, la sala cambió. No fue pánico todavía, solo confusión. Los invitados retrocedían, las sillas raspaban el suelo. Alguien dejó caer un vaso. Julien levantó las manos como intentando calmar la tensión. Pero vi el destello en sus ojos. No estaba sorprendido. Estaba preparado para esto. Sentí que Kyle se movía a mi lado. ¿Por qué no entras? Preguntó en voz baja. Porque no soy a quien necesitan ver ahora. No entiendo, dijo. Tú comenzaste esto. No lo corregí, Julien lo hizo. Yo solo me aseguré de que alguien finalmente escuchara. Los agentes rodearon a Julien ahora, formando un cerco estrecho. Uno le quitó el vaso de la mano. Otro comenzó a hablar con la multitud. Algo sobre una investigación federal. Los invitados fueron escoltados calmadamente por la salida lateral. Noté a la mujer de antes, la que estaba pegada al brazo de Julien, sacando su teléfono. Uno de los agentes la vio. Un breve intercambio. El teléfono desapareció en una bolsa Ziploc. Sentí una punzada aguda en el pecho. No era solo un acompañante, formaba parte del asunto. Miré hacia mi regazo, a mis manos. Ya no temblaban. Kyle rompió el silencio de nuevo. ¿Alguna vez tuvo una oportunidad? Preguntó. Pidió hacer lo correcto. Me volví hacia él. Tuvo 17 años, dije, los mismos que yo di al país. Él usó su tiempo para obtener ventaja. Yo usé el mío para cumplir con mi deber. Pasó un momento. Luego, en voz baja. Kyle dijo, todavía no sé si esto arreglará algo. No lo hará, respondí, pero evita que empeore. Volví a mirar hacia el edificio. Las puertas ya se estaban abriendo. Sacaban a Julien con la cabeza baja, sin esposas aún, pero ese era el protocolo para sospechosos con alto nivel de autorización. No resistía, pero sus ojos recorrían el estacionamiento. Y cuando se posaron en nuestro coche, supe que me había visto. No aparté la mirada. Él, tampoco, mientras los agentes sacaban a Julien por las puertas de la funeraria. La multitud se abrió como aceite y agua. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos retrocedieron instintivamente, otros se quedaron paralizados con bebidas a medio tomar en las manos. Mi madre estaba junto al ataúd, con las manos entrelazadas al frente como si aún pronunciara una oración, que nadie escuchaba. Julien no llevaba esposas, todavía no, pero el mensaje estaba claro. Los agentes no necesitaban hacer una demostración de fuerza, solo presencia. Y funcionó. El silencio cayó sobre la sala como nieve sobre el vidrio. Kyle y yo salimos del coche y cruzamos el estacionamiento. No rápido ni dramático, solo lo suficiente para que la gente entendiera que yo no era una invitada más. Al entrar por las puertas, la vi. Mi madre se giró. Sus ojos se abrieron de par en par en el momento en que me vio. Sus labios se entreabrieron, pero no habló. No hacía falta. La sala ya había hablado. Su mirada se deslizó más allá de mí, hacia la puerta por donde había desaparecido Julien. Luego volvió a mí, y esa expresión, esa confusión herida, me atravesó más afilada que cualquier bala que haya esquivado en el campo. Me acerqué a ella. No se estremeció, pero tampoco avanzó. Sus brazos permanecieron pegados a sus costados, como si estuviera sosteniendo algo dentro. Quizá 100 preguntas, quizá ninguna. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz temblorosa, no de ira, sino de algo más frágil. Me mantuve firme. Tranquila. No me volví contra esta familia, dije. Con claridad, me volví contra un traidor. Susurros se levantaron detrás de nosotros, pero no me giré. La sala se desdibujó. Solo existía este momento. Yo, ella, el peso entre nosotras. Parpadeó y por un segundo todo su rostro se hundió hacia adentro. No por dolor. Ni siquiera por negación. Solo confusión, como una mujer cuyo compás de repente dejó de apuntar al norte.
Tu hermano susurró. Nor la corregí suavemente. Tu hijo. Mi hermano murió hace mucho tiempo. Mamá. Solo no querías verlo. Su aliento se cortó. Abría la boca para hablar de nuevo, pero levanté la mano. No de forma grosera, solo lo suficiente para guardar el espacio. No hice esto para lastimarte, dije, pero el abuelo intentó advertirnos. Dejó señales. Viste cómo mantuvo a Julian a distancia en sus últimos años. Escuchaste las cosas que no decía en voz alta. Solo seguí las migajas que dejó. Ella apartó la mirada, luego miró el ataúd. Pensé que habíamos terminado con los secretos cuando murió tu padre, dijo en voz baja. Yo también. Permanecimos en silencio por un largo momento. Entonces preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? Miré alrededor porque tuve que esperar a que él mostrara sus cartas. Se volvió arrogante. Empezó a mencionar cosas que solo el abuelo y yo conocíamos. Paragreen, Panamá. No eran solo historias de guerra. Eran banderas rojas. Sus ojos brillaron, pero no derramó lágrimas. Después de todo, era esposa de soldado. Cría 2 hijos, dijo con voz suave. Uno fue un fantasma. El otro se volvió un extraño. Me estremecí apenas y luego dije, quizá eso sea verdad. Pero solo uno de nosotros estaba dispuesto a ser visto por lo que realmente éramos. Me giré entonces, preparado para dejarla en la quietud de sus pensamientos. Pero volvió a hablar justo cuando llegaba al vestíbulo. ¿Vendió cosas? Preguntó. ¿Clasificadas? Hice una pausa. No lo sé aún, dije con honestidad, pero sea lo que sea. Fue suficiente para que 4 agentes federales vinieran al funeral del abuelo. Ese silencio de nuevo. Sus hombros se hundieron. Debería serte, murmuró. Asentí, no por desafío, solo en reconocimiento, respeto por los escombros. Mientras Kyle y yo salíamos por las puertas dobles. Sentí el silencio tras nosotros ondular de nuevo como el eco de algo demasiado grande para nombrar. No miré atrás. Afuera, el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Finas columnas de luz cruzaban el césped, proyectando largas sombras sobre las tumbas. Kyle metió su mano en la mía. Ninguno dijo nada. Algunas verdades no necesitan repetirse. Esa noche, el aire en la casa estaba cargado de algo más que dolor. Era juicio, denso, no expresado y venenoso. Mamá me llamó a la cocina como solía hacerlo cuando tenía 16 años y me sorprendía rompiendo el toque de queda. La misma voz, la misma silla. Pero ahora las apuestas eran más altas. Ella estaba sentada con una taza de café en la mano, aunque ya estaba fría. No la había tocado. Sus ojos estaban fijos en un punto de la pared detrás de mí. Como si mirara con suficiente intensidad todo tuviera sentido. Me quedé en la puerta un momento antes de entrar. El piso de madera crujió como si recordara nuestras antiguas peleas. Me senté frente a ella, con las manos cruzadas en mi regazo. No habló por un rato. Solo me miraba. Finalmente dijo, ¿por qué lo hiciste, Daria? No estaba enojada, solo vacía. Encontré su mirada. Porque tenía que hacerlo. Frunció el ceño. No tenías que hacerlo. Podrías haberte acercado a nosotros. A mí. Podríamos haberlo resuelto juntas. Manteniendo un tono calmado y mesurado respondí. ¿Resolver qué? ¿Que Julian ha estado mintiendo durante años? ¿Que ha estado pasando información a gente que ni siquiera conocemos? ¿Que entró a un funeral con un micrograbador en el zapato y suficientes historias falsas para hacerse ver como un héroe de guerra? Ella hizo una mueca. Me acerqué un poco más. El abuelo me advirtió. Mamá. A su manera, dejó pistas para que las encontrara. Elegí escucharlas. Su voz se quebró, pero él era tu hermano. No me inmuté. No, él era tu hijo. Mi hermano murió hace mucho, mamá. Solo no querías verlo. Su respiración se cortó. Abrió la boca para hablar. Pero levanté la mano. No de forma ruda, solo para mantener el espacio. No hice esto para lastimarte, dije. Pero el abuelo intentó advertirnos. Dejó señales. Viste cómo mantenía a Julian a distancia en sus últimos años. Escuchaste lo que no decía en voz alta. Solo seguí las migajas que dejó. Ella apartó la mirada y luego miró el ataúd. Pensé que habíamos terminado con los secretos cuando murió tu padre, dijo en voz baja. Yo también. Permanecimos en silencio un largo momento, luego preguntó, casi inaudible, ¿lo harías de nuevo? La miré a los ojos sin dudar. Se levantó lentamente y caminó hacia el fregadero. Sus hombros caídos como no los había visto desde el funeral de papá. Y justo antes de girarse. Dije, no elegí la sangre, elegí al abuelo. Elegí el honor. La sangre puede traicionarte, el honor no. No respondió. Solo se quedó ahí mirando por la ventana al patio oscuro, donde la luz del porche parpadeaba contra la noche. Me levanté y caminé hacia el pasillo, pasando por las fotos familiares en la pared.
La graduación de Julien, mi ceremonia de entrenamiento básico, nuestro último día de acción de gracias juntos. Faltaba un marco, la foto del abuelo en uniforme. Me detuve un momento y seguí caminando. Detrás de mí, el silencio pesaba como el que sigue a un incendio cuando la estructura sigue en pie, pero el calor ha vaciado todo por dentro. A la mañana siguiente, ella tocó la puerta de mi habitación como si tuviera algo que decir. Había ensayado toda la noche. Su toque no fue suave, fue firme, contenido, como si hubiera contenido una tormenta y no supiera si aún debía hacerlo. Abrí la puerta. No esperó invitación. Pasó a mi lado, con los brazos cruzados. El olor a perfume rancio tras ella. El mismo que usaba cuando papá aún vivía. Se paró en el centro de la habitación. Evitando el contacto visual, no tenías que humillarnos, dijo. No me moví. No tenías que arruinarle la vida a tu hermano, añadió. Más aguda ahora. Podrías haber venido conmigo, a hablar conmigo, no con los federales. La miré fijamente. ¿Y qué habrías hecho, mamá? ¿Qué habrías dicho si te dijera que Julien estaba intercambiando archivos militares clasificados por criptomonedas? Ella se estremeció. Eso no es, ¿verdad? La interrumpí. Caminé hacia la mesa de noche, saqué mi tableta encriptada. La abrí y busqué el archivo. Lo descargué después de recuperarlo del disco que Julien intentó quemar. Mal hecho. Lo desencripté con una llave que él no sabía que el abuelo había dejado. Luego pulsé reproducir. La voz de Julien llenó el aire. Arrogante. Suave. Quieren escaneos con sellos oficiales. No hacen falta los originales. Ya reemplacé los archivos sellados. Transferencias realizadas. Carteras confirmadas. 17,000 en el primer lote. Cuando suba los archivos de Vietnam, serán otros 30. Lo pausé. Su rostro estaba pálido. Yo tampoco quería escucharlo, dije. Ella miraba al suelo, luego a la pared. En cualquier parte. Menos a mí. No lo creo, susurró. Él no lo haría. Lo hizo, dije, y tengo 4 archivos de audio más, además de los metadatos que muestran su acceso. Y la ruta VPN a través de Turquía. Se sentó al borde de la cama como si sus rodillas se hubieran rendido. Por un momento. Ninguna habló. Luego, en voz baja, el sonido que no había escuchado en años. Mi madre llorando. No en voz alta, ni dramáticamente. Solo lágrimas silenciosas, resbalando por su mejilla, mientras miraba al suelo. Levantó una mano temblorosa a la boca como si la verdad hubiera finalmente encontrado camino y fuera demasiado cortante para sostener. Me acerqué, me senté a su lado, no la toqué. Solo me senté. Finalmente dijo, pensé que lo había criado mejor que esto. Respondí sin ira, lo hiciste. Él solo tomó una decisión diferente, se limpió la cara con la mengue, respirando, con dificultad. ¿Lo van a acusar? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero ahora firmes. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estabas lista para escucharlo. Una larga pausa. Luego susurró, no sé si estoy lista ahora. Asentí. Yo tampoco. Llovía cuando apareció David. No lo veía desde hacía casi 12 años. No desde la ceremonia de jubilación del abuelo. Se veía más viejo. Pero no más débil. El tipo de hombre que lleva la historia en el rostro como medallas en un uniforme. Esperaba, en el porche, el abrigo empapado, sosteniendo una carpeta envuelta en plástico como si fuera algo sagrado. Cuando abrí la puerta, asintió una vez. Supuse que serías la única que querría saber la verdad, dijo. Me hice a un lado. David no habló hasta sentarse en la mesa de la cocina, rechazó el café. Solo puso la carpeta sobre la mesa y mantuvo las manos apoyadas suavemente sobre ella como si tuviera pulso. Serví con tu abuelo, en 1987 comenzó, ambos estábamos asignados a la unidad Peregrine. Operaciones negras de intercambio de inteligencia en los últimos años de la Guerra Fría. Vigilancia. Rutas comerciales, interceptación de datos. Limpieza de la Guerra Fría. Principalmente trabajo de campo clasificado. Asentí. Correcto. He leído la versión seca, dijo con una leve sonrisa. Déjame contarte la versión que no publican. Abrió la carpeta. Dentro había documentos amarillentos, mapas escritos a mano. Incluso una fotografía descolorida de 6 hombres. En uniforme, el abuelo en el centro. David tocó la foto. En ese entonces, nos dijeron que había una filtración. Alguien estaba pasando movimientos internos a aliados de Varsovia a través de una retrasera. Cosas que podían matar gente. El programa se cerró de la noche a la mañana, pero nunca encontramos al topo. Hizo una pausa. Hasta ahora. Me incliné hacia adelante. David continuó. Con voz más suave, tu abuelo sospechaba de alguien, dentro de la unidad, pero nunca pudimos rastrearlo. Sin huellas, sin registros de transmisiones directas. Quien fuera, era inteligente. Cubría sus rastros, quemaba el camino.
Se mete en su estómago. ¿Julian siquiera había nacido entonces? David asintió solemnemente. Sí. Y no estaba involucrado entonces. Pero creemos que alguien le pasó el acceso después, quizá, por herencia. Tal vez a través de restos digitales que tu abuelo dejó, sin saber que serían explotados. Me miró fijamente a los ojos. Encontraste algo que no quería que Julian encontrara, ¿verdad? Dudé y asentí lentamente. Un disco oculto. Archivos encriptados. Llaves incrustadas en cartas personales. David exhaló. Entonces rastrea esa filtración. Nunca terminó. Solo cambió de manos. Tú. Hermano continuó la cadena donde alguien la dejó. Quizá para hacer dinero, quizá para obtener ventaja. Pero sabía exactamente lo que manejaba. Me recosté, en un susurro pregunté, ¿por qué no lo denunciaste antes? Apartó la mirada. Con la mandíbula tensa. Porque el silencio era más fácil hasta que vi lo que hiciste en el funeral. Eso requirió valor. Pasó una pausa entre nosotros, te debía más que silencio, dije. David asintió lentamente. Le diste justicia, aunque llegara tarde. Tomé la carpeta, la sostuve como una verdad finalmente descubierta. Afuera, la lluvia había parado. Pero adentro, la tormenta seguía su curso. La carta estaba doblada, dentro de un libro que casi dejé atrás. Una copia doblada de Meditaciones de Marco Aurelio. El favorito del abuelo. Solía citarlo cuando tenía 13 años y pensaba que el mundo me debía comprensión. No pierdas más tiempo discutiendo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Lo decía como si fuera un evangelio. Había tomado el libro de su escritorio por instinto, sin esperar nada adentro. Pero cuando me senté al borde de la cama del motel esa noche, algo no encajaba. El lomo estaba demasiado rígido, cerca de la parte trasera. Lo abrí y encontré el sobre escondido dentro. Sin dirección, sin sello. Solo mi nombre en su letra. Daria. Lo miré un momento antes de romperlo. El papel estaba arrugado. La tinta, un poco corrida en las esquinas como si lo hubiera doblado, desdoblado, pensado 2 veces y decidido dejarlo atrás. Su letra era limpia, directa. Daria, si estás leyendo esto. Probablemente no tuve la oportunidad de decir lo que debía decir. Hace años. Siempre fuiste la callada. La que escucha antes de hablar. Por eso confié en ti. Confié en que sabías la diferencia entre silencio y cobardía. Hay cosas que he hecho con el uniforme que no espero que aplaudan. Algunas he intentado olvidar. Otras guardé hasta darme cuenta que encerrarlas era invitar a alguien más a encontrarlas. Si algún día la verdad te trae dolor. Recuerda que un soldado no lucha por aplausos. No se mantiene firme por los vítores. Se mantiene firme porque es lo correcto. Y a veces, la única manera de honrar eso es mantenerse solo. Lamento que quizá tengas que hacerlo. Pero nunca dudé que, si alguien podía, serías tú, abuelo. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No lloré, no porque no quisiera, sino porque la carta no pedía lágrimas. Pedía claridad. Resolución no lo había escrito para consolarme. Lo había escrito para darme una brújula, para recordarme que el dolor no significaba que tomé la decisión equivocada. Solo significaba que no había huido de la correcta. Doblé la carta y la coloqué de nuevo en el libro, luego la abracé contra mi pecho. Cal tocó suavemente la puerta detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Aún mirando la pared. Sin dije, finalmente escuché lo que necesitaba oír. En ese silencio entendí. La verdad rara vez viene acompañada de consuelo, pero a veces viene con legado, y eso es suficiente. La sala del tribunal olía a papel viejo y a algo más frío, algo permanente. Julian estaba sentado 2 filas adelante, flanqueado por su abogado y un marshal federal. Vestía un sencillo traje gris, sin esposas visibles, pero su peso estaba presente, no en las muñecas, sino en el rostro. La sala estaba llena. Veteranos, antiguos colegas de mi abuelo. 2 agentes de la División de Contrainteligencia del FBI. Incluso David estaba ahí, sentado cerca del fondo, con las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. El juez leyó la sentencia lentamente, 32 meses en prisión federal, seguidos de libertad condicional. Tenían suficiente para condena. Pero no para traición. No sin sacar esqueletos dormidos de closets que nadie se atrevía a abrir. Pero yo sabía mejor. No era cuestión de números. Era cuestión de nombres. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Julian se puso de pie. No miró al juez ni a nuestra madre, que estaba petrificada, con los dedos entrelazados fuertemente en su regazo como si rezara a alguien que dejó de responder hace años. Me miró a mí por un momento. Me preparé para culpas, veneno, algún intento mezquino de reescribir la historia frente a extraños, pero su voz fue baja, firme. Tenías razón. El silencio se expandió como una onda por la sala. Continuó, sin apartar la mirada de la mía. El abuelo te eligió.
No porque fueras soldado ni porque tuvieras mayor rango que yo, sino porque no te quedaste callada. Un silencio envolvió la sala. Tragó saliva. Yo quería legado, pero no estaba dispuesto a ganármelo, tú lo llevaste. Y yo intenté borrarlo. No me moví, no hablé. No pido perdón, añadió, solo quería decirlo en voz alta, mientras aún tenía un nombre. Luego se sentó. El martillo cayó. El momento terminó. Afuera del tribunal, los reporteros esperaban como buitres. Pasé junto a ellos. Kyle me protegió del ruido. Pero no huía de él. Tenía algo más fuerte, dentro ahora. La verdad. No fue la victoria que imaginé. No hubo aplausos, ni reivindicación, solo el aire frío de una mañana en la corte y el peso silencioso de algo que se sentía acabado. No sanado, no borrado. Solo acabado. Y quizá eso era suficiente, porque la justicia, cuando funciona, no. Se siente como fuegos artificiales. Se siente como silencio. El tipo que ya no te persigue. 3 semanas después, estuve al borde de los antiguos cuarteles. Ahora renovados como academia de liderazgo para oficiales recién comisionados. Los pisos olían a madera encerada y lino fresco. Las paredes aún guardaban las voces de quienes pasaron antes que nosotros, cuando éramos más jóvenes y ruidosos. Y aún no habíamos aprendido que, a veces el silencio dice más. Me habían invitado a hablar a la clase que se graduaba. Pedían un discurso sobre integridad. Solo llevé una nota doblada de mi abuelo y la cadena con mis placas militares. Nada más. Al final de mi charla, un cadete levantó la mano, apenas 20 años, ojos verdes, espalda recta, pero con algo inseguro en la voz. Señora, si tuviera que elegir otra vez entre honrar la verdad o proteger a su familia, volvería a elegir. Lo que hizo, la sala se silenció, todas las miradas puestas en mí, sin aire acondicionado, sin zumbidos, sin nerviosismo. Solo esperando. Lo miré a los ojos y dije, no elegí abandonar a mi familia. Elegí no dejar que mi familia abandonara. El honor. Al fondo, alguien inhaló profundamente. Quizás solo era el aire asentándose. O tal vez entendieron porque así es como se siente la verdad cuando llega. No ruidosa, solo real. Cuando terminó la sesión, me quedé en el borde del campo de desfile, viendo cómo la luz del sol trazaba líneas limpias entre los mástiles. Kyle me esperaba en el coche. No me apuró. Antes de irnos, quiero dejarte algo, dije, quizá estás viendo esto en una mañana tranquila, con café en mano. O tal vez es medianoche, y historias como esta son lo único que acompaña tus pensamientos. Donde sea que estés. Gracias, leemos cada comentario que dejas. Y también llevamos tus historias con nosotros. Si esta te tocó el corazón, considera suscribirte, no solo para más historias como la mía, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en las segundas oportunidades, en la sanación y en el tipo de fuerza silenciosa, porque a veces los milagros no llaman con ruido, a veces esperan pacientemente, hasta que estés listo para dejarlos entrar. Cuídate. Aférrate a lo correcto. Y donde sea que la vida te lleve, lleva esta historia contigo. Nos vemos en la próxima.